buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que vean. Mi nombre es Amadeo, soy profesor de personal social este año, ¿no? Eh, Solo para informar que enseño desde cuarto, quinto y sexto, ¿no? Por si tienen otro hijo en otra sección, ¿no? Y que cualquier consulta o duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios al finalizar el video, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo, digamos, estas clases virtuales, ¿no? Al inicio te voy a dejar el texto, ya, obviamente yo te lo voy a explicar, y luego tú lo puedes pausar. Cuando termine el texto, tú lo pausas y lo retrocedes para que lo copies, ¿ya? O si quieres, primero lo copias y luego lo escuchas. Eso depende de ti, ¿no? Pero al finalizar el video hay unas preguntas, ¿no? Hay unas preguntas que obviamente que son como una especie de repaso para ver qué tanto sabes, ¿no? Que de repente tú no lo vas a poder, no se escribe en el cuaderno, pero lo vas a ser consciente de que sabes, ¿no? Entonces ya cuando volvamos al colegio ya haremos un repaso general de todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, señor padre de familia, espero que cualquier consulta lo deje en los comentarios. Ahora, algo que me estaba olvidando, eh, después que termine el video, tiene que, en la parte de comentarios, tiene que colocar el nombre y apellido del niño, porque así es una forma de asistencia que nos estamos tomando como criterio de evaluación, ¿no? Recuerden que al final del video hay una tarea, ¿ya? Y apenas nosotros regresemos del colegio vamos a revisar esa tarea. Entonces, no se trata de que el chico vea que hay tarea y lo deje para el último, ¿no? Entonces, por favor, vea el video, copie la clase y haga la tarea. Prácticamente es como si estuviéramos en clases normales, ¿no? Bueno, eso fue todo. Si no hay ninguna pregunta, empezamos con el video. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo el video. Bueno, hoy día vamos a tocar el tema número 2 de lo que viene a ser cierto la historia del Perú. Vamos a trazar los periodos de la historia del Perú. ¿Cuáles son las, digamos, partes de la historia, ¿no? Entonces, vamos a ver un pequeño video, ¿ya? Que lo he editado para ustedes. Van a estar atentos, ya que después de eso va a haber una pequeña práctica, ya, un repaso, luego una práctica. A ver, dice ahí, periodización de la historia del Perú. Definición: es dividir o agrupar los hechos de la historia. Ya, ahora vamos a ver. División. Ahí tenemos. División tradicional. Dice, la historia se divide en 6 épocas. 6 épocas. Y 3 periodos. De la siguiente manera. Número 1. Época pre-inca. Obvio que su propia palabra lo dice, ¿no? Es el periodo más largo de nuestra historia o nuestro pasado. Desde la aparición del primer hombre o habitante sobre nuestro territorio.
punto aparte, hasta la formación de las culturas pre-incas, ¿no? Número 2, segunda época. Entonces ya hemos visto la primera época, vamos a ver la segunda. Época incaica. Dice, se extiende desde el siglo XII y termina a principios del siglo XVI. Punto aparte. Tiempo de desarrollo de la alta cultura inca, ¿no? En esta parte se va a desarrollar la cultura inca. Número 3. Época del descubrimiento y conquista. Ya, dice acá. Se inicia con el descubrimiento de América, o sea, Cristóbal Colón. Luego, la conquista del imperio inca por los españoles. ¿Quiénes son? Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Almagro de Luque. Entonces, época número 4, dice ahí. Época del virreinato, ¿no? Empieza con el establecimiento del virreinato se extiende hasta fines del siglo XVIII, ¿no? Termina cuando se inicia nuestro proceso de independencia con la sublevación de Túpac Amaru II. Él lo inició todo y gracias a Túpac Amaru II somos libres. Época 5. Época de la emancipación. Vamos a ver qué dice. Va desde 1780 a 1824 y representa la época en que luchamos por conseguir nuestra independencia. Punto aparte. La última época, chicos, época republicana. Atento aquí. Dice ahí, abarca desde la firma de nuestra independencia o soberanía hasta nuestros días, ¿no? Desde la época de la independencia hasta ahora. Ahora, estas 6 épocas se agrupan en 3 periodos. Número 1, primer periodo. Época republicana, dice. Comprende a las épocas pre-incas e inca o incaico, ¿no? 2. Periodo de influencia hispánica, ¿no? Abarca desde las épocas del descubrimiento, conquista, virreinato y parte de la emancipación.
el último periodo autónomo, dice ahí, corresponde a la época republicana hasta nuestros tiempos. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Ahora, vas a poner pause, ¿ya? Y vas a copiar, ¿no? Puedes retroceder el video también para ir copiando todo esto en tu cuaderno, ¿no? Ahora, después de que le has puesto pausa y has copiado el video, vamos a pasar a la siguiente etapa, ¿no? Ya has estado atento, ahora yo te voy a hacer una... ¿no? Como yo lo dije, acá tenemos dos personas, indios nativos, que están cosechando, ¿ya? Ahora, la pregunta es, a ver, la pregunta es, ¿a qué época corresponde esto? ¿Época del virreinato? Yo no veo ningún español. ¿Época de la emancipación? Ahí no éramos libres, ¿o sí? ¿Época incaica? ¿Época pre-inca? ¿Época republicana o época de descubrimiento? ¿No? A ver, ¿cuál será? Ahí tenemos a la época pre-inca, ¿no? Es una época antes de la formación del imperio incaico, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos cuál es la primera pregunta, ¿ya? Chicos, esto no se copia, así que ustedes tranquilos nomás, ¿no? Esto es solamente por una práctica, ¿ya? Ahora vamos a seguir con el siguiente. Vamos aquí, la segunda imagen, ¿no? En esta segunda imagen tenemos a los hombres en sus inicios, cuando aprendían a cazar, pescar, ¿ya? Aprendieron a usar el fuego, ¿ya? Esta época, ¿ya? ¿Cómo se llama? A ver, época virreinal, época de emancipación, época incaica, época pre-inca, época republicana o época de descubrimiento, ¿no? Esta imagen corresponde a la época, a ver qué me dice, época pre-inca, porque se da antes de los incas, no de la formación de las culturas todavía, ¿no? Entonces, los que han acertado, me alegro por ellos, ya se ve que han estado atentos a la clase, ya a la explicación, ¿no? Entonces, pero los que no, igual, no se desanimen, ¿no? Ahora, aquí hay otra imagen, ¿no? Tenemos aquí el hombre antiguo, ya, que están cazando, porque ese era lo que se hacía habitualmente, siempre se paraba cazando, caza, pesca y recolección, ¿no? Era lo que se hacía en la época antes de los incas, ¿no? Y acá está el dibujo, ¿no? Ahora, esta imagen, ¿a qué corresponde? A la época de descubrimiento y conquista, época republicana, época preincaica, época inca o incaica, época de emancipación o época virreinato, ¿no? Igual, corresponde a la época pre-inca, ¿no? Ahora, vamos con la siguiente. Tenemos aquí las culturas pre-incas. Es obvio que acá su mismo nombre lo dice, ¿no? Culturas pre-incas, que quiere decir la época pre-inca, ¿no? Qué fácil, amigo. Ojalá eso te viniera en tu examen o práctica, ¿no? Ahora, vamos al siguiente, ¿no? Igual acá, tenemos las culturas, ¿no? En esta parte, quiero que más o menos te he puesto esta imagen para que veas los avances que han hecho las culturas pre-incas. Mira, solamente pre-inca, ni siquiera la cultura inca, y eso que la cultura inca hizo más logros, ¿no? Acá tenemos la cultura bochica, cultura nazca, cultura chimbú, mira lo que hizo, la cultura paraca, las separaciones craneales, la cultura de Chavín, el anzón monolítico, las cabezas clavas, la estela Raimundi, todo eso lo hicieron a mano. La cultura nazca y su cerámica de 11 colores, la cultura moche con sus huecos retratos
y escenas de la vida diaria, la cultura chimú, que fue la cultura que empezó a manejar los metales, ¿no? Qué interesante. Luego, tenemos acá los incas, ¿no? ¿A qué corresponde esa época? Época virreinal, emancipación, época incaica, ¿no? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Época incaica, ¿no? Ahora, acá, esta época, ¿ya? Donde están los españoles ahí, españoles y incas, ¿no? Esto corresponde a la época virreinal, en la época donde los españoles sometieron a los incas, ¿no? Someten a los incas, los gobiernan, ¿ya? Y fue una época muy triste para los peruanos, ¿no? Tenemos aquí un montón de personas, ¿no? ¿Qué podría ser acá? Mira, acá tuve la banda presidencial, ¿no? Época del descubrimiento, de virreinato, emancipación, época incaica, época pre-inca, época republicana, época de descubrimiento y conquista. ¿Cuál sería? ¿No? Época republicana. Aquí ya somos libres ya, nos gobernamos solos aquí, en esta época, ¿no? En la época republicana. Ya, vamos a seguir, chicos, a ver. Acá, la llegada de Cristóbal Colón. ¿Qué viene a ser? Época del virreinato, época de la emancipación, época incaica, época pre-inca, época republicana o época de descubrimiento y conquista, ¿no? Época de descubrimiento y conquista, porque ahí es donde viene Cristóbal Colón, pues, ¿ya? Entonces, a ver, para así terminar rápidamente, chicos. La época del virreinato es cuando los españoles ya nos gobiernan, ¿no? Ya nos gobernaron. Nos gobiernan y ellos ponen su propia organización. Ellos empiezan a desarrollar su cultura en el Perú, ¿ya? En eso se trata de la época del virreinato, ¿ya? Luego, la época de emancipación. La época de emancipación se da cuando nosotros nos dimos cuenta de que podíamos ser libres, ¿no? Entonces empezamos a rebelarnos, ¿no? Algunas veces pacíficamente, otras veces usando la violencia, ¿no? Eso consiste en la época de la emancipación, es la lucha de los peruanos por la independencia, ¿no? La época incaica, como su nombre lo dice, es la época donde los incas gobernaron, ¿no? Esta época empieza desde el inicio la formación del imperio con... ¿Quiénes fundaron el imperio, chicos? ¿Quiénes fundaron? Acuérdense. ¿No se acuerda? Ay, Dios mío, no. Bueno, tenemos aquí a Manco Cápac y Mama Oglio, ¿no? Ellos fundan el imperio y luego termina con la caída del imperio, ¿no? La caída del imperio se da por la captura del Inca. ¿Qué Inca, chicos? Uy, qué mala. El Inca Atahualpa. Cuando cae el Inca Atahualpa, que es el último Inca, empieza la época virreinato. Ahora, la época pre-incaica, ¿no? Su nombre lo dice, antes de los incas. Esta cultura se da antes de los incas, o sea, aquí en esta época está la cultura Chavín, Paracas, Mochica, Tiahuanaco, Chimuy y otras todavía, ¿ya? Luego viene la época republicana, que es la época que se da después de la independencia. Una vez que nos independizamos, pasamos a ser republicanos, porque cada uno elegimos a nuestro presidente, ¿no?
En eso consiste la época republicana, que se inicia desde 1821 hasta estos tiempos, por así decirlo, hasta el 2020, ¿ya? A menos que se acabe el mundo, ¿no? Luego, la época de descubrimiento y conquista. Esta época empieza, como puedes ver en la imagen, desde la llegada de Cristóbal Colón hasta la conquista por parte de los tres socios de la conquista. Imperdonable que no lo sepan, ¿no? ¿Cuáles son? Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Almagro de Luque, ¿no? Esos son los tres socios de la conquista que nos conquistaron, ¿no? Pero esa es otra historia, chicos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. No se olviden que pueden pausar el video para copiar, retroceder el video para copiar también, ¿no? Entonces, lo único que nos queda es lo que todos quieren y aman, adoran. Los chicos se pelean por esto. Tarea, ¿no? ¿Qué? Tarea, ¿no? Los chicos adoran esto. Se pelean por la tarea. Y a ver. Número 1. No, pero vamos a cambiar de color. Vamos a cambiar de color. A ver, un azulito. A ver, vamos a bajarle el volumen. Número 1. Si pudieras elegir en qué época te gustaría vivir. Época te gustaría vivir. Ahí. Explique su respuesta, ¿no? O sea, primero eliges una de estas épocas, ¿ya? En cuál te hubiese gustado vivir, y luego explícame por qué escogiste esa época, ¿no? En eso consiste la primera pregunta. Número 2. ¿Por qué cree usted que es importante el estudio de las épocas de la historia del Perú? ¿Ya? Bueno, esas son dos. Y bueno, yo no creo que esto sea muy difícil, ¿ya? No me parece, porque son preguntas de criterio personal, ¿ya? Acá no tienes que investigar nada, ¿ya? Así que no quiero que me pongan la excusa, no, profesores, hubo cuarentena, no pude salir al internet, o no pude ir a la biblioteca o comprar algo en la librería. No, acá no te estoy pidiendo nada, ¿no? Ahora, espero que cualquier pregunta que tengas, ¿ya? Me la escribas en la página, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante, señor padre de familia, ahora sí me estoy dirigiendo a usted. Le pido por favor que en los comentarios coloque el nombre de su hijo. ¿Por qué? Porque eso me va a servir a mí como una especie de asistencia. ¿Ya? ¿Me entiende, señor padre de familia? Así que por favor, una vez que termine el video, que termine de copiar, le voy a pedir que coloque el nombre y apellido, más que todo el nombre y apellido de su hijo o hijos,
si tuvieran dos en quinto de primaria, ¿no? Para así poder tomar asistencia, ¿ya? Muchas gracias, señor padre de familia, fue un gusto y hasta luego.